Vamos a hablar hoy día sobre metafísica y psicología, tema que algunos pueden considerar polémico porque sobre la palabra metafísica tiende a haber una serie de prejuicios, como que se va a decir algo que está en contra de las bases científicas de la psicología. Para nada. Evidentemente, yo al ser especialista en psicoterapia vamos a profundizar en la influencia de la metafísica en la psicoterapia basada en la psicología. Así es, hay un acá, Andy Baumeister me dice Heidegger, así es, vamos a hablar muy referencial sobre Heidegger. Ah, la metafísica está inscrita dentro de la psicoterapia, pero muchos no se dan cuenta de ello. De la misma forma, la psicología tiene una base que es filosófica. Primero, profundicemos sobre qué es metafísica. Una definición que me gusta es que es el estudio de la esencia de las cosas. Muchas veces nos preguntamos cómo funciona el universo, cómo funcionan los seres humanos, pero ¿qué son en el fondo? ¿Qué es la realidad en sí misma? Eso es la metafísica. Algunos ejemplos es la naturaleza del ser, la relación con la mente y materia, espacio y tiempo, causalismo o azar, existencias universales, cambio y permanencia. Todo ello es de lo que habla la metafísica. Mientras que la psicología, que en griego significa el estudio del alma, viene a estudiar los procesos mentales y emocionales del comportamiento humano. Eh, la psicología es en realidad una rama de la filosofía que se profesionalizó y se cientificó. Antes la psicología siempre ha existido, pero la psicología siempre ha sido parte de la filosofía, pero es como una rama que cambió su matiz, como que salió de lo que tradicionalmente se comprende por filosofía y se volvió algo más científico, un estudio. La psicoterapia está dentro de la psicología y obviamente lo que busca es mejorar la salud mental de las personas, usa los conocimientos de la psicología para desarrollar su marco teórico. En principio es así, pero muchas veces no es así o es más o menos así. La psicoterapia no siempre se basa estrictamente en los descubrimientos de la psicología, suele basarse en varias otras cosas más, usualmente diferentes tipos de filosofía o tradiciones. Entonces, antes de entrar en el tema, hay tres puntos que quiero aclarar. Verán, cuando hablamos de psicología, hay tres peligros. Uno es el psicologicismo, que es querer explicar absolutamente todo por medio de la psicología. Entonces, toda conducta desadaptativa, todo triunfo, todo aspecto del ser humano lo explica la psicología y eso es un error. Obviamente, los genes, el sistema nervioso, cómo está estructurado nuestro cerebro, nuestro estado de salud, el ambiente, la situación política, todo eso afecta en el ser humano. Reducir todo a la psiquis es un error. Obviamente, muchos psicólogos tienden a psicologizarlo todo, que evidentemente es un sesgo de la profesión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los economistas. Consideran que todo se puede entender a través de los movimientos económicos. O pasa con los sociólogos, que creen que todo se explica a través de los movimientos sociales. En segundo lugar, otro de los peligros es el explicacionismo, que es considerar que algo que está explicado solo porque se ha
construido bajo una narrativa de lógica y racionalidad. Por ejemplo, alguien me dice, fulano está deprimido. Ah, seguro está deprimido por esto, por esto, por esto. Y claro, puedo yo expresarlo de una forma muy lógica, muy articulada, pero no significa que necesariamente yo comprendo lo que está sucediendo. Explicaciones lógicas y racionales, bien armadas, bien articuladas, a veces no son tan difíciles de hacer, pero en realidad, y paso con esto al tercer punto, no sabemos todo del ser humano y no tenemos un conocimiento absoluto de cómo funciona la psiquis de una persona, no sabemos cómo funciona la relación del mundo y el ser humano por completo, tampoco el conocimiento de las neurociencias está terminado. Las neurociencias, los mismos neurólogos reconocen, todavía les queda mucho por desarrollar. Obviamente, si aún no comprendemos de todo el cerebro, menos aún vamos a comprender cómo funciona el psiquismo humano. Entonces, no debemos partir de una actitud cínica de que ya entendemos todo, todo está explicado y todo está dicho. Podemos partir desde donde sabemos y contemplar las posibilidades. Uno de los pioneros en esta visión de las cosas fue Carl Gustav Jung, del cual vamos a conversar más adelante. ¿Cuál es la relación entre la psicología y la metafísica? Si la metafísica hablábamos del estudio de las esencias. Cuando unimos las dos, podríamos decir que es el estudio de la esencia humana desde el interés por los procesos internos de una persona. Obviamente, un psicólogo, especialmente del área de clínica, está muy interesado por la esencia humana, está muy interesado por qué cosa define a una persona. Preguntas como ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué existo? Incluso preguntas como ¿qué es la realidad? Se presentan muchas veces en el proceso terapéutico de un individuo. Para poder profundizar en esto, vamos a hacer una revisión de algunos referentes filosóficos y espirituales, como también de unos referentes psicológicos. Esta charla que estamos teniendo el día de hoy es tan solo una introducción. Se va a realizar un seminario que va a ser el sábado 2 de septiembre y el domingo 3 de septiembre. Va a ser dos clases de 3 horas cada una, en que ya el contenido que estamos trabajando hoy se va a desarrollar a mayor amplitud para quienes deseen ahondar en ello. Entonces empecemos por los referentes filosóficos espirituales, algunos de ellos a grosso modo. Obviamente, si estamos hablando de metafísica, no podemos dejar de pensar en Platón. Todos los psicólogos en su terapia utilizan algo que se llama el diálogo socrático, o por lo menos la mayoría de terapeutas, inventado ni más ni menos por Platón. Ah, entre los muchos principios platónicos encontramos el concepto de que la verdad está en el interior de uno. Conforme uno va haciendo introspección, 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 se le va revelando verdades absolutas. Entre otros de los postulados de Platón, se considera que la realidad está construida por un demiurgo que pone orden a la realidad. ¿Qué hereda la psicología de Platón? Muchas cosas, entre ellas la consideración de que la introspección es una vía para descubrir una verdad honda, pero esta vez no una verdad tal vez científica, pero sí una verdad personal. Los científicos, obviamente, para descubrir cómo se mueven las estrellas, no hacen introspección, hacen experimentos. Pero cuando uno está buscando una verdad profunda sobre su propio ser, sí hace una introspección. Eh, y el diálogo socrático tiende a centrarse en conceptos.
Las personas, cuando hacen una introspección, más bien buscan superar sus conceptos para que algo real emerja. Quien es considerado el padre de la metafísica es Aristóteles, justamente en su libro Metafísica. En oposición a Platón, Platón decía que había un mundo de las ideas y que la esencia de las cosas son ideas absolutas y que la realidad vendría a ser en realidad un reflejo de ese mundo de las ideas. Más bien, Aristóteles indicaba que la esencia de las cosas, su sustancia, están en las cosas en sí mismas. Decía, lo general no existe separadamente y a la vez que lo singular. Es un error considerar la idea como lo singular en lo plural. Es decir, cada cosa tiene su propia esencia. De ahí que la psicología de esto herede. Las preguntas al final, por favor, amigo Anne. De ahí que ya en lo particular, que las personas consideren que tengan su propia esencia, que tengan una esencia particular. Eh, obviamente, la filosofía de Aristóteles es mucho más grande, pero aquí estoy intentando de simplemente poner referencias. Podemos continuar con el estoicismo, el cual fue una gran influencia en la creación de las terapias cognitivas. Los estoicos tenían una creencia metafísica en la cual las personas, conforme van elaborando sus pasiones por medio de la razón y negando sus dolores, comienzan a alinearse con su propio destino, comienzan a alinearse con el alma del mundo, el anima mundi. Curiosamente, las terapias cognitivas que parecen las más racionales están bastante empapadas del espíritu del estoicismo. Es más, hay terapias que se llaman a sí mismas terapias basadas en el estoicismo. Otra de las grandes corrientes filosóficas que nos interesa revisar en relación a la psicología es el taoísmo. El taoísmo ha influenciado muchísimo en las terapias psicológicas. Dicho de manera a grosso modo, el taoísmo viene a ser el sendero que no tiene nombre. Busca que el ser humano sea uno con la naturaleza y entre las virtudes que ensalza es la pasividad, dejar que las cosas fluyan, se formen por sí solas. Más adelante vamos a ver durante nuestra charla cómo esto tuvo un gran impacto en las obras, por ejemplo, de Carl Rogers y de Albert Ellis. Esta actitud de dejar que las cosas sean lo que son y que al conectar con su naturaleza alcancen lo que deben ser, es una creencia muy importante, que si se dan cuenta es la búsqueda de la propia naturaleza y cómo dicha naturaleza nos conecta con el cosmos, nos conecta con el mundo. Esta idea tal cual está muy presente en las denominadas terapias humanistas. El hinduismo tiene bastante también que ver con la psicología, sobre todo hoy en día. Una de las grandes ideas del hinduismo es el Atman, que en nuestro interior se encuentra la chispa de Dios. Los hinduistas creen que todo el mundo real es un sueño de Dios y que si Dios se despierta, la realidad desaparece. Cuando estamos dormidos, nosotros vemos una serie de personajes, pero obviamente todos esos personajes son parte de nuestra psiquis. Todos somos los personajes de nuestro sueño. En el hinduismo hay la misma creencia. Dentro del hinduismo hay una rama espiritual filosófica llamada Advaita, la cual incide en una fascinación por la conciencia, pues consideran que la conciencia, es decir, estar consciente de nosotros mismos, es la misma conciencia de Dios y vendría a ser la verdadera identidad. Todo vendría a ser conciencia.
y nuestros pensamientos, nuestras creencias, todo lo que solemos pensar no hace nada más que fortalecer la distorsión que tenemos de que somos conciencia. Y hay muchos personajes muy populares que han seguido la línea del Advaita. Uno de ellos es Krishnamurti, otro de ellos es el famosísimo Osho. Para los que se interesan por el hinduismo, está también este personaje tan conocido que es el Ramana Maharaji, que suele ser muy citado. Un poco más modernos son los seguidores de Maharaji, que es Papayi, y hoy en día, alguien que también es muy popular, es el discípulo de Papayi, que es Muji. Si uno va a un taller de mindfulness y cosas de esta línea, va a encontrar que muchos de los postulados están alineados con el Advaita. Y en general, muchas de las terapias modernas tienen una sensibilidad advaita. Por ejemplo, el de alguien que vamos a hablar más adelante, que es Stephen Hayes, el creador de la terapia de aceptación y compromiso, o uno de sus creadores, tiene un libro que se llama Sal de tu mente, entra en tu vida. Si yo salgo de mi mente, lo que conecto es en la conciencia del momento presente y las sensaciones que vienen con esa conciencia. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de sensibilidad está muy presente. Incluso autores conocidos, como por ejemplo Walter Rizzo, gustan de citar a Krishnamurti. Otra de las grandes influencias que vamos a ver inciden en la psicología es el budismo. El budismo es una, en realidad, herejía, sale del hinduismo. En esencia, de forma muy simplificada, el budismo indica que la realidad es una ilusión y que también la verdad absoluta está en la conciencia. Considera que si en el hinduismo se creía que nuestra esencia más profunda era la divinidad. Para el budismo, nuestra esencia más profunda es el vacío, pero es un vacío que está contenido dentro de la conciencia búdica. A Occidente, las ramas budistas que han llegado con mayor intensidad es el budismo zen y el budismo tibetano. Eh, Ambas líneas han influenciado de una manera radical. Muchísimos de los autores más conocidos actuales en psicología tienen una fuerte influencia budista. Por ejemplo, tuve la suerte hace unos meses de participar de un curso con Christine Neff, que es una muy destacada psicóloga actual, y ella confesó ser budista zen, ser seguidora de Thich Nhat Hanh, ¿no? Que es un destacado monje budista que ya falleció. Eh, la gran influencia del mindfulness en lo que son las terapias contextuales actuales viene bastante por el budismo tibetano. Entonces, si uno comienza a revisar libros actuales de psicología, las citas de budismo comienzan a aparecer desde la época de los 70. Otro de las influencias interesantes es la Gnosis, la cual fue una secta cristiana de los primeros siglos del cristianismo, el cual tiene una fuerte influencia neoplatónica. Los gnósticos creían que Dios, de la Biblia, era un Dios falso y antes de este Dios hay otro Dios que vendría a ser el verdadero Dios. Y el Dios, sobre todo el Antiguo Testamento, vendría a ser un Dios malo. Pero este Dios verdadero se revela a nosotros a través de un conocimiento intuitivo que ellos llamaban el rayo gnóstico, por lo que la religión ortodoxa vendría a ser falsa y lo real vendría a ser la religiosidad que se descubre en el interior. Este tipo de visión mística del mundo, vamos a verla más adelante, cómo podemos encontrar símiles en, por ejemplo, autores como Karen Horney, en la cual hace una separación entre el yo ideal que tenemos y el yo real, esta dualidad que hay en nuestro interior que nos hace creer que somos una cosa, pero en el fondo somos otra cosa. La gnosis influyó bastante en la obra de Carl Jung, de quien también vamos a hablar
bastante el día de hoy. Otro autor que deseo mencionar es Nietzsche, quien se llamaba a sí mismo el primer psicólogo. Nietzsche es un autor importantísimo. Quien estudia Nietzsche y después se pone a estudiar psicología va a comprender bastantes elementos con mayor claridad de lo que es la psicoterapia, de lo que es la mente humana. Su concepto más importante es la voluntad de poder, que viene a ser un impulso de expansión que para él, el ser humano, dentro de sí tiene una tendencia a crecer, a expandirse, a ser más de lo que es. Pero esta voluntad de poder no es exclusiva de las personas, sino que están dentro de los seres, todos los seres vivos. Y esta voluntad de poder en verdad vendría a ser una serie de fuerzas que luchan entre sí dentro de la persona por expresarse, desarrollarse, expandirse. Otro de los grandes aportes de Nietzsche es que dentro del ser humano hay realidades, hay verdades que son anticristianas. Esta visión antisistema de Nietzsche en contra de la moral normativa está bastante integrado en el espíritu de la psicología moderna. Eh, Muchos autores, una de las críticas que le hacían, por ejemplo, al psicoanálisis era que su trabajo era normalizar a las personas, pero la terapia psicológica moderna no busca normalizar a las personas, sino más bien busca que las personas sean congruentes consigo mismas, que acepten más sus emociones. Esa visión, que en algún momento sí ha sido así, de normalizar a las personas, es una visión antigua. Ah, y Nietzsche fue una influencia muy poderosa en lo que luego serían los postulados del psicoanálisis. Una de las comparaciones que se suele hacer con Nietzsche es la teoría del ámbito de Henri Bergson, quien consideraba que dentro de los seres hay una energía que lleva a la creatividad y al proceso evolutivo, y con la cual conectamos por medio de la intuición. Si se dan cuenta, aunque las personas no sean conscientes de ello, muchos piensan así, muchos creen, bueno, tengo que seguir mi intuición, esto me va a ayudar para mejor. Esta concepción tan común que bastantes tienen, la podemos encontrar desarrolladas en los postulados del francés Bergson. Por último, el existencialismo es muy amplio, ¿no? Hay uno de los asistentes mencionó a Heidegger, que lo podríamos eh, colocar allí. En el seminario que se va a hacer en el 2 de septiembre y 3 de septiembre se va a hablar ya más a fondo del existencialismo. Acá no lo he desarrollado para no expandirme tanto, ¿no? Pero en general, el existencialismo se interesa por el ser humano, por cómo el ser humano está en el mundo, pero también es parte del mundo. Y es parte de un mundo finito siendo el mismo, un mundo infinito siendo el mismo finito. Y cómo el ser humano siempre es un ser en permanente estado de posibilidad. Preguntas como cuál es el sentido de la vida, qué sentido darle al mundo, qué significa ser, son centrales en el existencialismo. Eh, y uno de los postulados más importantes es la posibilidad de autenticidad, cómo llegar a ser lo que soy. Existen muchas terapias que están imbuidas del existencialismo y que incluso se llaman a sí mismas terapias existenciales. Bueno, entonces, todo lo que les he hablado, ¿qué diablos tiene que ver con psicología? Y vamos a ver que bastante, muchísimo. Para comenzar, los inicios de lo que es la psicoterapia, eh, previo a la hipnosis, psicoanálisis y a todo, lo podemos encontrar, yo creo, en un solo hombre que se llamó Anton Mesmer. Anton Mesmer, como lo dice su nombre, fue el creador del mesmerismo. Era un médico transformado en ocultista que creía que a través de su cuerpo podía emitir energías sanadoras. A esto le llamó magnetismo animal, porque él primero curaba con magnetos, de ahí él creía, esto es pseudociencia y no es así, él creía que podía curar con el magnetismo de su propio cuerpo, de su propia energía, y también consideraba que podía enseñarle a otros a hacer esto. El mesmerismo fue
inmensamente popular, radicalmente popular, tanto así que un rey mandó a un equipo a que investigue sus métodos y se llegó a la conclusión que en verdad, más que curar con una energía, curaba a través de la sugestión, a través de las palabras. Esto fue evidentemente uno de los inicios de lo que sería la hipnosis. Pero uno de los mesmeristas llegó a los Estados Unidos. Este mesmerista se llamaba Quimby. Quimby se dio cuenta también por su lado que era más el poder de la palabra que el de energías magnéticas lo que curaba. Quimby desarrolló toda una idea alrededor del poder de la palabra, pero con un sentido cristiano. Una de las personas que a partir de Quimby aparece es la dama que sale a la derecha de apellido Eddy. Eddy creó algo que se llama la ciencia cristiana. ¿Y qué sale de la ciencia cristiana? Ni más ni menos que The Secret, la ley de la atracción, que uno piensa una cosa y eso se crea. Todo Deepak Chopra, todo The Secret, todo eso sale a partir de Eddy. Cosa en la que, bueno, quien crea creer eso, crea, eso no es psicoterapia. Pero ¿por qué lo menciono? Porque sí son lo que existió antes de la psicoterapia. Y es interesante darnos cuenta que hay ese pasado, que muchas veces no se cuenta esto en la universidad. Bueno, entonces, lo que a partir de todo esto de mesmerismo y todas estas cosas sí se desarrolló fue la hipnosis, especialmente en dos sitios, en el hospital de Salpêtrière y en la escuela de Nancy. En el hospital de Salpêtrière aparece, el hospital Salpêtrière estaba dirigido por un hombre llamado Charcot, el cual hacía espectáculos, como se puede ver en la pintura que se ha colocado en la diapositiva. Él creía que solo se podía hipnotizar a mujeres histéricas. En la escuela de Nancy, en cambio, se consideró que la hipnosis, que cualquiera podía llegar a ser hipnotizado, y esta hipnosis se hacía mediante el poder de la sugestión. Bueno, ¿quiénes iban a las clases de Charcot? Un hombre como Buber y su discípulo Sigmund Freud. Sigmund Freud llegó a estar sentado en las clases de Charcot. Entonces, Freud, todos sabemos quién es, y su teoría del psicoanálisis. Y ya comienza a ser interesante porque el psicoanálisis es una forma diferente de ver al ser humano, ya que se comienza a considerar que la esencia del ser humano es su inconsciente y profundizar en sí mismo es profundizar en los misterios del inconsciente. Ahora Freud creía que en el inconsciente lo que había era un conflicto de fuerzas entre el superyo y el ello, la tendencia libidinal y la tendencia tanática. Recordamos que algo similar decía Nietzsche. Ahora Freud tenía un admirador, un discípulo, que cuando se conocieron, dice la historia, se sentaron a conversar 14 horas, si no más. Y estas conversaciones se repitieron muchas veces, que fue Jung. Y quienes buscan usualmente un encuentro entre el esoterismo, la psicología, el psicoanálisis, el lugar común es Jung, ya que él postula algo diferente a Freud y por eso se peleó con él, que es que además de un inconsciente personal, vendría a haber un inconsciente colectivo y profundizar en ese inconsciente colectivo nos lleva a alcanzar nuestro verdadero ser. Krishnamurti dice, mi historia es la historia de toda la humanidad. Jung dice, cuando pasamos de ese inconsciente personal reprimido, llegamos a ese inconsciente colectivo
que nos conecta con toda la historia y el simbolismo de la humanidad. Para poder alcanzar ese inconsciente colectivo, parte de las tareas necesarias, como analizar nuestros sueños, analizar las coincidencias significativas, está el revisar nuestra sombra, nuestros elementos que negamos porque nos parecen malos y que debemos aceptar para estar completos. Ahí podemos ver un reflejo de lo que Nietzsche nos decía, que hay verdades anticristianas. Asimismo, podemos ver ese reflejo del platonismo. Platón que decía que si profundizamos en nosotros, llegamos a un nivel más profundo, superior, donde están las esencias, lo absoluto. Si se dan cuenta, entre ese mundo de las ideas de Platón y ese mundo de inconsciente colectivo, hay una similitud, hay un matiz neoplatónico en Jung. Tras Jung y Freud, aparecen una serie de psicoanalistas que yo llamo el psicoanálisis post-freudiano. Es todo un mundo el psicoanálisis post-freudiano, pero yo solamente, porque acá no estamos para expandirnos tantos en una charla, solo voy a mencionar a dos personajes. Alfred Adler, quien indica que todos tenemos un complejo de inferioridad y la autoaceptación lleva a la salud mental, y Karen Horney, que es una persona clave para entender el paso de lo que es el psicoanálisis a las terapias cognitivo-conductuales. Karen Horney, entre muchas de sus teorías, indica que tenemos ideas demandantes impuestas por la sociedad, deberías, y que para poder alcanzar la autoaceptación y estar más sanos, tenemos que buscar superar esas ideas rígidas, esas demandas sociales, flexibilizar nuestro pensamiento. ¿Y quién toma esas ideas de Karen Horney? Pues lo toma ni más ni menos que el creador de las primeras terapias cognitivo-conductuales, Albert Ellis. Albert Ellis tomó muchísimo de Karen Horney, en verdad. Yo opino, Albert Ellis es un terapeuta post-horniano, se podría decir. Toda la teoría de ideas, de demandas y pensamientos rígidos y la autoaceptación que está en Ellis proviene directamente de Karen Horney. Es más, él mismo lo cita. Pero Albert Ellis incluye algo nuevo ahí, y es que postula que los seres humanos en realidad no es que seamos de una forma determinada. Albert Ellis se inspiró mucho en un libro que se llama Ciencia y Sanidad de Alfred Korzybski. Esta obra de Korzybski señala que no hay esencias, que dentro de uno no hay una esencia, sino que somos el cruce de varias cosas a la vez. De ahí que Albert Ellis consideraba, y esto es una charla que él dio en la APA, en la Asociación Psiquiátrica Americana, que la terapia racional emotivo-conductual, su terapia, es en realidad una continuación del budismo Zen, y que su proceso terapéutico llevaba a la trascendencia del ego. Porque el ego, ¿qué viene a ser sino una idea de que somos una imagen fija? La trascendencia del ego viene a ser superar esa ilusión. Albert Ellis, que es conocido por su gran defensa del ateísmo y a veces contra el misticismo, él en realidad estaba muy interesado por las religiones. Esto lo atestigua el presidente del Albert Ellis Institute, que yo he entrevistado, y está en mi canal de YouTube, Terapia Carrillo, y él, bueno, me cuenta que a Albert Ellis le interesaba muchísimo el misticismo, y bueno, está ya por documento la gran admiración que tenía por el Zen y también por el taoísmo. Debemos de recordar que ya para Albert Ellis estamos en la época del hipismo, de los 60, 70, y la migración del orientalismo comienza a llegar a Estados Unidos. Y llegamos a un personaje que me interesa muchísimo, que es el señor Carl Rogers.
es tal vez la figura más importante de la terapia humanista para muchos. Es difícil decir con quién empiezan las terapias humanistas, pero muchos señalan que es Bandura. Pero sin dudas, la figura más resaltante, a mi parecer, ha sido Carl Rogers. Ah, y sí, en Carl Rogers ya vemos toda esa metafísica que hemos estado hablando, no puesta de manera indirecta, sino puesta de manera totalmente directa. Para Carl Rogers, todo esto que hemos visto de la tendencia, el crecimiento, el elan vital, la voluntad de poder, todo eso es central en su teoría. Para Carl Rogers, todos tenemos una tendencia hacia el crecimiento y la enfermedad emocional viene cuando esta tendencia ha tomado un rumbo inadecuado, se ha quedado trunca. De allí que la salud mental viene de la congruencia. Esto recuerda muchísimo a los postulados metafísicos de los estoicos, nos recuerda al elan vital, nos recuerda también al taoísmo. Carl Rogers era un gran admirador del taoísmo. A partir de Rogers, destacan terapias importantes, como por ejemplo la terapia centrada en la emoción de Leslie Greenberg, quien señala la importancia de aprender a estar con nuestras emociones y a vivir en el momento presente, y la muy interesante terapia Focusing de Eugene Gendling, la cual está totalmente centrado en la experiencia de estar con las emociones y qué tienen que decirnos las emociones. Sobre todo la terapia de Gendling es una terapia no intelectual, no es una terapia basada en el diálogo, sino en el sentir. No hay nada más taoísta que eso, no hay nada más experiencial que eso. Otra de las grandes figuras en la terapia humanista ha sido Fritz Perls, que como muchos de ustedes saben, es el creador de la terapia Gestalt, algo sobre lo que implicaría horas de horas hablar, pero vamos solamente a mencionar que entre sus principales postulados está que el ser humano es un ser que está bloqueado por una serie de mecanismos de defensas y lo que se debe perseguir es llevarlo a su autenticidad, a su congruencia por medio de buscar desbloquearlo. Y señala la gran importancia de que somos uno con el ambiente, lo cual podemos ver nuevamente el reflejo de este postulado que decía Kosinski, que no hay una esencia sino un cruce de cosas, el cual también lo podemos ver en cosas como el taoísmo o como el budismo. Actualmente lo que es más popular son las terapias contextuales, de las cuales aquí he destacado dos que son las más conocidas, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia dialéctica, aunque yo también coloco la terapia de Leslie Greenberg, la terapia central de la emoción, como una terapia contextual. La terapia de aceptación, estas terapias contextuales están sumamente influenciadas por el mindfulness. Es más, son terapias que han sido creadas por psicólogos budistas. La famosa terapia dialéctica, que suele ser utilizada para las personas que padecen de trastorno limítrofe de la personalidad. Como algunos de ustedes saben, yo he publicado un libro sobre el trastorno limítrofe de la personalidad que pueden descargar de forma totalmente gratuita desde mi web terapiacarrillo.com. ¿Qué enseña? Está muy influenciada por el Zen. Enseña a aprender a estar con las emociones, incide a buscar, escuchar la voz sabia que es fruto del cruce entre la emoción y la razón. La terapia de aceptación y compromiso señala que la salud mental proviene de la aceptación de las emociones tal como vienen y que en vez de buscar evadir cómo nos sentimos o evadir los pensamientos congruentes, más bien debemos buscar vivir congruencia con los propios valores. Algo que no se dice es que la profunda fe que hay en estas terapias en la congruencia, en ser uno mismo. Es como si tú quieres tener una vida valiosa que se desarrolle, lo que tienes que hacer es buscarte en tu interior, ser lo que eres. Y hay una desconfianza permanente en todas las terapias que hemos visto de nuestros pensamientos rígidos y también una desconfianza de vivir en nuestra cabeza. La búsqueda de la congruencia es algo bastante presente, cada vez más.
Entonces, ¿qué encontramos? A partir de esta revisión que hemos hecho en referencias filosóficas y espirituales como en referencias psicológicas. Uno, que podemos concluir la salud mental proviene de la congruencia, de llega a ser lo que eres, dice Nietzsche, ¿no? Eh, que el ser humano suele estar en un estado de congruencia y en ello consiste sus perturbaciones. El ser humano tiene una tendencia en su interior a la cual debe ser fiel, pero para eso tiene que descubrirlo. Eso es un proceso que se forma a través de la actividad intelectual, pero sobre todo a través de la experiencia de lo que le ocurre por dentro, de abrirse a lo que sucede. Y cuarto, que la congruencia nos da una sensación de trascendencia, porque cuando las personas hemos conseguido escuchar nuestro ser más profundo, eso no nos lleva a un solipsismo, sino que nos lleva más bien a una identificación más profunda y apertura más profunda con ciertos elementos de la realidad. Nos descubre nuestras vocaciones, nos descubre nuestras afinidades. Incluso, no recuerdo, me parece que viene del Zen, no me acuerdo quién dijo, eh, acordarse de uno mismo es olvidarse de uno mismo, porque ya cuando hay esta profundización en la congruencia, no se llega a diferenciar bien si es que uno está al servicio de algo o si es que está en contacto consigo mismo. Llega a ver esa experiencia mística. Para aprender a ser nosotros mismos, debemos superar dos cosas, la rigidez mental y la incapacidad de escuchar las emociones. Las creencias rígidas y la falta de introspección son una de las, se debe, entre una de sus causas, por la confusión entre mente y realidad. Las personas estamos más fascinados por nuestros esquemas mentales que por el mundo real. Y la realidad siempre va a ser más grande que nuestros esquemas mentales. Esto pasa en la psicología misma, cuando se hace el psicologicismo, cuando se cree que ya se sabe todo, pero pasa a los individuos. Las personas buscan forzar el mundo real para que se adapten a sus esquemas en vez de flexibilizar sus esquemas y adaptarse al mundo real. Uno de los que no he desarrollado en las diapositivas, pero uno de los que decía esto era Lacan, ¿no? Lacan indicaba que está lo real, que es aquello que, que nuestra mente no acepta codificar porque nos es inconcebible. Uh, lo, lo inconcebible, eso real, eh, es porque nuestros esquemas mentales son muy rígidos y romper nuestros esquemas y adaptarnos a lo nuevo implica un gran esfuerzo, implica pasar por crisis. Para ello es recomendable el uso de un diario, el análisis de nuestras creencias y las experiencias que nos llevan a la superación de la rigidez mental. Para poder estar con nuestras emociones, es importante aprender a estar con nuestras sensaciones corporales. En las terapias siempre me es increíble cómo mucha gente está reñida con su sentimiento, no quieren experimentar en lo más mínimo su frustración, pero en la emoción hay contenido. Aprender a estar con nuestras emociones nos permiten redescubrirnos. El seminario que se va a dar en septiembre, vamos a explorar bastante de estas técnicas para aprender a descubrir nuestras emociones. Cuando yo aprendo a escuchar mi emoción, recién descubro cuáles son mis verdaderos deseos y me lleva a una verdadera autoaceptación, porque la autoaceptación no es solo algo mental, sino también que es un estado de apertura a cómo me siento espontáneamente. Conforme las personas se abren a escuchar sus emociones, se abren a su intuición. Y recordemos lo que decía Henri Bergson: cuando yo me abro a mi intuición, me estoy abriendo al elan vital, a la fuerza vital. Todo esto se resume entre la guerra entre el yo ideal y el yo real, que es la difusión del ego. El yo ideal es el ego, es toda esa construcción hecha por los condicionamientos, la crianza, las expectativas de los demás. Cuando llego a mi yo real, se experimenta una mística.
en que la vida fluye, en que soy partícipe y testigo de mi existencia a la vez. Pero esto no es algo que pueda ser entendido intelectualmente, sino que debe ser vivenciado. Para concluir, el estudio de la metafísica puede llevar a una comprensión más honda de la psicología. La metafísica demuestra su influencia en la historia de la psicoterapia y el trabajo interior, a pesar de que expira a la experiencia trascendental como meta máxima, no tiene que abandonar los cánones científicos de la psicología, sino más bien complementarla. Bueno, estimados amigos, amigas, muchas gracias por haber escuchado esta charla.